Dios es bueno, se complace en presentar. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. El ministerio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Tiempo con Dios. 60 minutos en el cual vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Y le damos la mayor bienvenida a cada uno de ustedes que hacen posible a través, amén, de compartir, a través de compartir este mensaje de salvación, este mensaje de vida a todos sus contactos, amén, a todas las plataformas digitales, a todos los grupos de WhatsApp, de Facebook que nos permiten llegar a cada uno de sus usuarios. Les bendecimos grandemente. Y bueno, me encuentro una vez más, amén, con el director general y nuestro apóstol Juan Luna, amén. Bienvenido, apóstol, a tu programa. Gracias por cada jueves invitarme a tu programa. Gloria a Dios, claro que sí. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando a través de esta programación Tiempo con Dios, un tiempo en el cual vamos a tener ese privilegio de poder escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Quiero recordarles que es necesario, como dice el Señor, que la iglesia de Jesucristo aprenda a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, la palabra rema que viene del reino de los cielos, las revelaciones del Dios Todopoderoso. Y hoy ciertamente vamos a tocar un tema muy importante en nuestra vida, que es muy importante como hijos de Dios, como cristianos, para que hoy podamos entender todos los propósitos del Dios Todopoderoso. Yo creo que hoy va a ser un día muy especial, como cada jueves, que nosotros y cada uno de los que nos están escuchando estamos pendientes a esta programación Tiempo con Dios, tiempo de escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Así es, apóstol, así que recuerde que puede enviarnos sus peticiones de oración, amén, abajo aquí en la publicación, en la transmisión, y va a ser para nosotros un gozo, una alegría poder estar orando por esas peticiones de oración, amén, para que Dios sea hablando a tu vida, direccionándote. Queremos recordarte que uno de los motivos principales de lo que es este programa, amén, es de que tú puedas ser direccionado por parte de Dios. En estos tiempos, amén, que estamos viviendo, con razón no sale. Ay, Lucero. Ministerio Apostólico y Profético Dios es bueno, se complace en presentar. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Tiempo con Dios, 60 minutos que van a cambiar tu vida al escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, amén. Te damos la bienvenida, bonita tarde a cada uno de ustedes. Me encuentro una vez más con el director general y nuestro apóstol Juan Luna. Bienvenido a este programa. Dios les bendiga, claro que sí, a esta programación Tiempo con Dios, una programación en el cual vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios para que hable en nuestro corazón. Vamos a recibir esa palabra rema que necesitamos cada uno de nosotros, porque sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que habla, un Dios que realmente necesitamos nosotros escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que cada uno de nosotros como iglesia del pueblo, como iglesia de Jesucristo, necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios nos enseña y también el rema de Dios nos direcciona a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros vamos a ser direccionados para poder hacer la voluntad de Dios. Amén, así es, apóstol. Queremos recordarte que este programa es con el propósito de que puedas mandar todas tus peticiones de oración
podamos orar por ellos al finalizar el mensaje, amén, y que Dios pueda entregarte una palabra profética. Creemos que en este tiempo es tan necesario, amén, lo profético en nuestra vida, el rema de Dios en nuestra vida, direccionándonos, amén, qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir, amén, y poniéndonos en el lugar exacto que Dios quiere, en el cual tú y yo nos encontremos. Así que puedes mandarnos tus peticiones de oración ahora mismo, amén, y estaremos, hay un equipo que estará recibiendo esos mensajes, recibiendo esas peticiones de oración, y que como cada jueves va a ser para nosotros un honor, una alegría poder orar por ti, poder orar por tu vida, amén, y que Dios sea hablándote. Apóstol, ¿cómo es que la gente puede recibir la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo es que la gente en este tiempo, amén, puede seguir escuchando la voz de Dios? Quiero iniciar con esta pregunta. Hay gente que hoy en día conoce a Jesús, amén, pero no sabe que Dios sigue hablando a la iglesia de una manera visible, tangible, tan direccionada, amén. Y es necesario que la gente sepa que Dios va más allá de un libro, amén, va más allá de una doctrina humana, amén, sino que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, amén, es real y podemos vivirla en nuestro tiempo, tales como vemos en las escrituras, como Dios hablaba a la iglesia, como Dios hablaba a su pueblo, en la forma en que, así como hablaba en la antigüedad, podemos verlo hoy. Claro que sí, Dios a través de la palabra, Él nos habla y nos da ejemplos totalmente, en la cual nosotros nos damos cuenta que después, cuando Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos durante 40 días, vemos cómo realmente Él se manifestaba de esa manera, y de esa forma vemos también un ejemplo en Pablo, que después de haber pasado ya el tiempo de que Jesús había resucitado y había subido a los cielos, él tuvo un encuentro con Jesucristo. Él de una forma, él vio la gloria de Dios, la gloria del Dios Todopoderoso, y la Escritura nos habla claramente de qué manera él tuvo ese encuentro con Jesucristo. Él escuchó claramente una voz del cielo que realmente le hablaba y le decía: ¿qué traes contra mí? Amén. Y realmente él pudo escuchar, fue la persona que tuvo esa experiencia, y eso es lo que hace que cuando nosotros tenemos ese tipo de experiencias sobrenaturales, esas experiencias que vienen del cielo, es lo que hace que cambie nuestra vida y cambie nuestra situación y nuestra condición de vida. ¿Por qué? Porque empezamos nosotros a escuchar la voz del Espíritu Santo, el rema de Dios, y él necesitó únicamente escuchar la voz de Jesucristo, la voz que venía del cielo, el rema de Dios, que le dio una indicación de lo que tenía que hacer, y no se puso en ese momento a querer discutir, sino al contrario, lo que él contestó: Señor, ¿qué quieres que haga? Y vemos cómo cuando Dios habla a nuestro corazón, recibimos una palabra, una confirmación de algo que realmente no vemos, pero que sabemos que existe, que es un Dios poderoso, porque sabemos que el Espíritu Santo realmente no lo podemos ver, porque Él es Espíritu, pero Él es el Dios Todopoderoso, y sabemos que Dios, a través de la palabra, Él nos va enseñando, nos va confirmando de qué manera Él se va a manifestar en nuestra vida. Y Dios se ha manifestado de muchas maneras a través de la palabra. Dice que Él nos ha hablado a través de los ángeles, a través de los profetas, amén, a través de Jesucristo, a través de la palabra. Pero hoy también Dios ha dado dones para que también a través de los dones proféticos nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues ahí está más que claro la forma en que podemos hoy por hoy seguir escuchando la voz de Dios. Así que mándanos tus peticiones de oración. Sabemos que hay tantas cosas por las cuales la vida, el ser humano, tu vida ha estado pasando, y que Dios quiere acobijarte, Dios quiere decirte, amén, grandes cosas de revelación para tu vida. Así que nos vamos a un corte comercial, pero recuerda que todas las predicaciones, todos los mensajes lo puedes escuchar
a través de Dios es Bueno México en las diferentes plataformas, así como YouTube, Spotify, Instagram, Twitter, Blogspot, amén, y Facebook. Así que todas las puedes escuchar y va a ser de mucha bendición. Yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida, amén. Así que nos vamos a un corte comercial. Recuerda que este es tu programa Tiempo con Dios, transmitido a través del canal digital Mi Casa TV. Regresamos enseguida. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Cuando llega la angustia, cuando llega el dolor, oh, Dios sigue siendo bueno. Amén. Bueno, ya estamos de vuelta en este tu programa Tiempo con Dios. Esperamos que lo puedas compartir en todas tus redes sociales, en WhatsApp, en tus redes sociales como Facebook, Instagram, y que pueda ser de mucha bendición para muchas personas más. Como siempre lo he dicho en cada programa, es tan importante que podamos ser esos factores de cambio en nuestras redes sociales, que nuestras redes sociales se conviertan en ese medio en el cual tú y yo podamos compartir de la palabra de Dios. Tal vez hoy tú no necesites este mensaje, pero tal vez otros muchos más, tus amigos, tus compañeros, puedan recibir esta palabra y puedan ser de edificación y de bendición para esos amigos. Amén. Así que esperamos de todo corazón que esta transmisión pueda ser edificante, de bendición, y que pueda prosperar tu vida. Apóstol, pues yo lo dejo en este su espacio que pueda transmitir ese mensaje que Dios le ha dado. Gloria a Dios, claro que sí. Hoy vamos a tocar un tema muy importante en nuestra vida, la sabiduría del reino. Por eso es muy importante que nosotros estemos atentos a las revelaciones del reino, a las revelaciones del Dios Todopoderoso, porque las revelaciones, la sabiduría viene de lo alto, la sabiduría viene del reino, y cuando habla de que viene del reino, proviene del Dios Todopoderoso. Hoy quiero que ustedes vayamos al libro de Proverbios capítulo 2, versículo 6, dice la palabra: porque Jehová
Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Quiere decir que de él viene la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De esa manera nosotros podemos entender que es muy importante que nosotros aprendamos realmente a ser sabios, porque dice la palabra que el sabio edifica su casa, el necio la derriba, y sabemos nosotros que a través de esa palabra, a través de esos términos, a través de la forma en que Dios nos habla a nuestros corazones, nos habla muchísimas verdades, pero para que nosotros podamos llevar una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida en la cual nosotros podamos disfrutar esta vida que Dios nos permite. Y quiero decirte algo, profeta, la sabiduría del reino es algo que proviene del cielo. Te vuelvo a repetir, y es algo que nosotros hoy nos damos cuenta. Por eso Dios a través de la palabra dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, y que toda la profecía, todas las revelaciones que vienen de la palabra no son de interpretación personal, sino todo es una revelación que del reino de los cielos, de todo lo que ya está establecido en el reino. Y esto viene a través de la sabiduría, viene el conocimiento a través de logos, a través del rema de Dios, para que nosotros podamos saber cuál es la buena voluntad de Dios, cuáles son sus propósitos, cómo es que Dios quiere que se hagan las cosas. Porque quiero decirte que todo lo que ya está en el cielo, todo lo que está en el reino, ya está establecido tal y como deben de ser las cosas, cómo deben de funcionar aquí en la tierra, cómo deben de funcionar en nuestra vida, cómo podemos nosotros llegar a un punto en que nosotros vamos a ver el poder de Dios manifestado, el consejo de un Dios poderoso. Porque quiero decirte que todo lo que ya está en el cielo, todo ya está establecido, y Dios viene y nos lo revela a cada uno de nosotros. Por eso a través de la palabra dice el Señor que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento de las cosas que están establecidas en el reino, y solamente el único que viene y nos las revela a cada uno de nosotros es el Dios Todopoderoso. Todos aquellos que realmente Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras intenciones, y cuando Él sabe que nuestros pensamientos, nuestras intenciones es para su obra, es para hacer su voluntad, entonces viene una revelación de lo alto, una revelación rema, una revelación en la cual Dios empieza a obrar a través de su palabra, y viene una forma en que Dios empieza a abrirnos los ojos del entendimiento para que nosotros podamos entender y comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Por eso Dios dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y quiero decirte que es algo muy importante. Por eso hoy, si nos damos cuenta a través de las redes sociales, hay muchas situaciones, controversias, en las cuales vemos que el enemigo está empeñado en quitarle ciertas cosas a la palabra. ¿Para qué? Para que ciertamente el enemigo quiere llevar a la iglesia de Jesucristo a que, como dice la palabra, perezca por falta de conocimiento. Y por eso ha levantado falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros que empiezan a introducir doctrinas falsas, doctrinas que realmente empiezan a carcomer el corazón de las personas, el alma, y empiezan a perturbar la buena fe de aquellas personas en las cuales ha sido establecido la sana palabra, la palabra que ha llegado a sus corazones y a sus vidas. Y muchas de las veces, ¿sabes?, por falta de ese conocimiento, hoy en día la iglesia se ha apartado totalmente del propósito de su llamado. Amén, porque cada uno de nosotros hemos tenido un llamado, pero también a través del llamado tenemos un propósito, y todos nosotros tenemos un propósito, y el propósito es ser miembros del cuerpo de Cristo, pertenecer a ese cuerpo precioso. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla claramente que el diablo viene a matar, a dividir, a destruir, pero Jesús viene a deshacer las obras del diablo. Y de una forma nosotros podemos entender que si Jesús está en los cielos, pero Él se iba a manifestar a través de los dones espirituales, a través de los ministerios, a través de la forma en que nosotros vamos a seguir y a darle continuidad a lo que Jesús estaba haciendo cuando Él vino aquí en la tierra. Y por eso Jesús de una forma nos dice que las cosas que Él hizo, también nosotros las haremos, y aún mayores cosas. ¿Por qué? Porque realmente vamos a hacer esos instrumentos,
esos miembros del cuerpo de Jesucristo para poder deshacer las obras del diablo. Y quiero decirte que esto ha sucedido por causa de las falsas doctrinas, y una de las cosas que está pasando, que el enemigo está utilizando la misma palabra, pero la palabra la tuerce a su conveniencia para poder ciertamente perturbar el corazón del hombre y desviarlo del verdadero camino, del verdadero conocimiento, de la verdadera realidad. Por eso hoy tú te puedes dar cuenta que son muy atacados ciertamente los apóstoles, los profetas, porque realmente el enemigo quiere que el hombre no confíe de una manera en un profeta. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice claramente, que si nosotros ciertamente creemos en los profetas, seremos prosperados. ¿Por qué? Porque Dios tiene que traer una palabra rema a nuestros corazones, y a través de esa palabra que recibimos de esos profetas, nuestra vida va a ser prosperada, nuestra vida va a caminar conforme a la voluntad de Dios, y no va a haber ciertamente situaciones en las cuales nos hagan que nosotros podamos dudar, sino al contrario, la palabra rema, la palabra que viene del cielo, y el logos que tenemos aquí en la tierra a través de la palabra, son los que realmente nos va a hacer fuerte, nos va a fortalecer, de tener ciertamente un conocimiento, una forma de vida diferente de acuerdo a la sabiduría de Dios, y todo esto Dios lo trae a nuestra vida y a nuestros corazones. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido infinidades de situaciones en las cuales hemos comprobado. Por eso Dios a través de la palabra nos habla claramente que para el hombre natural las cosas de Dios son locuras. ¿Por qué? Porque realmente mucha gente está desconectada de las situaciones que suceden dentro del reino espiritual, reino de las cosas en las cuales Dios se mueve y el poder de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Y hemos visto de tantas cosas que Dios se manifiesta, y hay mucha gente que critica y juzga las situaciones que a veces se presentan, y hay veces son cosas que a veces lo que sucede, que son personas que no han tenido una experiencia como un Pablo, que han tenido una experiencia como otros siervos de Dios, en las cuales ellos pueden ver y darse cuenta que el Dios Todopoderoso es un Dios que existe, un Dios que realmente se ha manifestado a través de todas las generaciones, a todas las cosas en la vida del hombre. ¿Para qué? Para que el hombre pueda caminar conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que hoy habla sobre la sabiduría del reino, y Dios quiere hablar a nuestros corazones, pero Él también, yo creo que todos los que nos están escuchando quieren escuchar una opinión de parte tuya como profeta sobre las experiencias que tú has tenido sobrenaturales con Dios. A veces es muy importante que nosotros demos testimonio de las cosas que nosotros vivimos, de las cosas en que nosotros somos ciertamente testigos, porque si tú te das cuenta, los apóstoles, los discípulos de Jesús, todo lo que ellos veían, todo lo que ellos se manifestaban, como cuando hubo esa transfiguración de Jesús, y en ese momento ellos también, cuando Jesús les dijo que tenían que declararlo, que decirlo, a veces ellos, quizás la gente nos va a tomar de locos. ¿Por qué? Porque realmente son cosas que no son muy comunes, son cosas, como dicen algunos, insólitas, que a veces nosotros son algo increíble de poder creer, pero estamos hablando de una realidad, estamos hablando del reino de los cielos, estamos hablando de lo espiritual, donde lo imposible se hace posible, donde nosotros como hombres naturales no vamos a poder percibir hasta que no tengamos una experiencia y nos metamos completamente en el río de Dios, para que nosotros podamos tener esa revelación de parte del reino de los cielos. Amén. Amén, apóstol. Traigo a la memoria, ya que has mencionado acerca de los discípulos en las Escrituras, traigo a la memoria cómo en grandes cantidades, y si no es que en todo momento, Jesús le hablaba a sus discípulos, y a veces venía la cuestión de por qué se les habla en parábolas. Amén. Y lo traigo a la memoria por el hecho de que Dios les decía, bueno, es que a ustedes les hablo acerca del reino, de lo que está en el reino. O sea, estamos hablando de ese conocimiento, de esa sabiduría de Dios. Amén. Y bueno, y trayendo a la memoria eso, es de que compartimos que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra,
les enseñó prácticamente a andar en el espíritu, andar y caminar conforme a al mundo espiritual y a esas dimensiones espirituales que se mueven en la tierra. Dimensiones que a veces son imposibles de entender en nuestra capacidad humana, pero cuando son en la capacidad de Dios, en la sabiduría eterna de Dios, son fáciles de poder comprender. Dirigido a esto, vemos, por ejemplo, si comparamos el conocimiento de Dios con el conocimiento humano, hay cosas que por calles no vamos a poder entender ni comprender, si no es a través de que Dios nos dice cómo y por qué sucedieron las cosas. Lo veo, por ejemplo, cuando uno ora por un enfermo. He visto mucha gente que ha sido sanada, que Dios me ha dado la oportunidad de poderla ministrar, de poder imponer manos y ver cómo Dios sana a esas personas. No es el hombre, sino es Dios quien sana a esas personas, ver cómo un hueso crece, como aquello que la ciencia, que el conocimiento humano dijo, jamás se va a volver a parar, jamás se va a volver a caminar. He visto cómo tangiblemente, visiblemente, he visto cómo esas personas se levantan, el cáncer desaparece, amén. Y es ahí donde entramos, apóstol, que la diferencia entre el conocimiento humano y el conocimiento de Dios. O sea, el conocimiento humano es limitado, pero cuando Dios nos da de su sabiduría, de su conocimiento, wow, hay sobrenaturalidad en todas las cosas. O sea, la sabiduría de Dios, comprendo que nos lleva siempre a vivir en una sobrenaturalidad, en una dimensión en la cual podemos hasta sujetar a través de Jesús, sujetar el tiempo, los tiempos naturales, los tiempos, el espacio, como se dice, el espacio y el tiempo. Yo lo visualizo así, apóstol, que cada vez que uno ora en la presencia de Dios, Dios detiene el tiempo, el espacio, hace un stop al tiempo, al espacio, a lo científico y dice, hoy en el nombre de Jesús, hoy en el nombre de esto, te estiras pies, te estiras mano, amén, o desapareces tumor, ¿no? Entonces vemos ahí cómo el poder de Dios se manifiesta a través de ese conocimiento. ¿Qué es a lo que voy? Que vemos que hoy en día hemos confundido mucho el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría humana con la sabiduría de Dios, con el conocimiento de Dios. La hemos confundido. Porque bien es cierto, como lo mencionaba en algún momento, en algún principio, era que entre Jesús y los discípulos había gente conocedora de la palabra de Dios. O sea, gente que tenía conocimiento humano. Pero aún así, en ese conocimiento humano, no comprendían la forma en que Jesús caminaba y muchas veces no comprendían cómo Jesús hacía las cosas hasta que Jesús les revelaba las cosas del reino. Amén, apóstol. Claro que sí, por eso Dios a través de la palabra nos da ese tipo de ejemplos, cómo Jesús se movía y cómo él realmente tenía mucha gente que le juzgaba, le criticaba. ¿Por qué? Porque realmente no llegaba a su mente. Habían hombres que tenían mucho conocimiento de la palabra del Antiguo Testamento, ¿sí? Sabían la ley de Dios, pero ¿qué pasa? Les faltaba conocer las cosas del reino, las cosas espirituales. Ellos quizás se habían llenado de mucha palabrería, de mucha palabra. Como dice la palabra de Dios, que la mucha palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Y cuando el Espíritu Santo empieza a vivificar nuestra vida, las cosas que nosotros no vemos, las cosas que vemos que quizás aparentemente no existen, las traemos a la realidad, a una forma en que nosotros podemos verlas físicamente, amén. Y nosotros, Dios a través de la palabra, nosotros nos va abriendo los ojos del entendimiento sobre que nosotros a veces hemos confundido y pensamos nosotros que el conocimiento de Dios es de que tú conozcas toda la palabra, toda la Biblia. No, tú puedes leerte la Biblia, puedes sabértela hasta aprendértela de memoria,
pero realmente lo importante es que realmente tú puedas recibir una revelación de lo alto, una revelación que a través de la palabra Dios nos habla a nuestros corazones y trae esas revelaciones en las cuales cómo se mueven las cosas espirituales en el mundo espiritual, cómo se mueve, cómo se manifiesta, cómo nosotros podemos traerlos a la realidad. Hemos tenido tantas experiencias y a veces he tenido ese deseo en mi corazón de poder participar y poder compartir las experiencias que nosotros hemos tenido, y quizás habrá muchos hombres que dirán es algo exagerado, algo imposible, increíble de creer, pero yo he visto cómo Dios a través de la palabra, a través de lo que nosotros hemos creído, Dios se ha manifestado de muchas maneras. Dios nos ha llevado a lugares realmente cuando son las liberaciones, a lugares que a veces nosotros nunca llegamos a imaginarnos, a donde el enemigo tiene a veces esas actas de decretos, y a veces Dios nos ha tenido que enviar a esos lugares, esos lugares espirituales donde el enemigo habita también, y hemos tenido que irles a arrebatar esas actas de decretos. Y no contando con eso, yo he tenido esas experiencias de cómo Dios, a través de lo que yo he aprendido, a través de las revelaciones, de qué tanto Dios se puede manifestar en nuestra vida. Aún el Señor nos ha llevado a mostrarnos cosas del pasado, cosas realmente que pasaron en alguna vida, en alguna generación, y Dios de una manera nos los ha mostrado a través de una visión, y eso es algo sobrenatural, algo que realmente que Dios lo ha manifestado, y sin contar las cosas que a veces Dios nos ha revelado sobre la vida del hombre, sobre aún las situaciones, en las condiciones se ha manifestado Dios en todas las generaciones. Dios realmente es una realidad. Y a veces nosotros, por eso Dios quiere que nosotros vivamos en esa sabiduría de lo alto, que no nosotros pensemos que nosotros nos vamos a guiar conforme a la sabiduría del hombre. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre es terrenal, y también dice que la sabiduría del hombre es diabólica. ¿Por qué? Porque realmente no trae bases en las cuales Dios pueda decir que realmente en esa forma nosotros podemos movernos y podemos llevar una vida tal y conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que Dios tiene muchas cosas. Cuando nosotros empezamos a vivir las realidades de Dios, empezamos a entrar en lo sobrenatural, en lo espiritual, en las cosas que a veces nosotros cuando leemos la palabra de Dios y vemos a un Pablo donde él expresa, donde él revela que él tuvo una experiencia sobrenatural de ir al tercer cielo, cualquiera que lo lee, cualquiera que se pone a leerlo, empieza a pensar, wow, yo creo que fue un gran privilegio, algo único que pudo haber nomás sucedido en Pablo. Pues no, te voy a decir algo, que hoy en estos tiempos Dios nos permite ir al tercer cielo, y hemos visto la gloria, el poder de Dios, la manifestación de Dios, pero a veces nosotros quisiéramos ser participantes de poder compartir esas grandes cosas que Dios nos permite, pero a veces nosotros sabemos que la gente muchas veces no nos va a poder entender. ¿Por qué? Porque muchas veces necesita la gente ser espiritual para poder entender las cosas espirituales, porque todo se debe de discernir espiritualmente, pero son hechos sobrenaturales, son hechos. Por eso Dios dice que Él es el mismo Dios de ayer y hoy para siempre. El mismo Dios que visitó a Pablo es el mismo Dios que nos visita a nosotros en este tiempo. Las mismas manifestaciones, algo parecido, como Dios tuvo Pablo tuvo esa experiencia de ir al tercer cielo. Gloria a Dios, y dar testimonio de lo que él vio. Hoy también lo seguimos teniendo cada uno de nosotros que hacemos su voluntad, y son las revelaciones que vienen de los cielos. Pablo tuvo que recibir una revelación del cielo para poder cambiar su forma de pensar, su forma de llevar su vida, y eso lo llevó a que realmente, después de haber sido un perseguidor, ahora él era perseguido. Amén, absolutamente. Apóstol, encontramos entonces que la diferencia entre el conocimiento humano, el conocimiento que a veces podemos tener, no es la misma del conocimiento que Dios quiere que tú y yo tengamos. Si bien es cierto, el significado de conocimiento es adquirir un aprendizaje, amén, para razonarlo naturalmente, amén, razonar la naturaleza, razonar por qué suceden las cosas.
Y partiendo desde esa perspectiva del significado del conocimiento, creo yo que muchas veces nosotros hemos confundido lo que Dios quiere enseñarnos. Amén. Hemos confundido muchas veces lo que Dios quiere mostrarnos. Yo te mencionaba hace unos momentos, los discípulos conocieron a Jesús y aprendieron de Jesús. Y tuvieron un conocimiento vasto del universo, un conocimiento vasto de lo que es el mundo espiritual. Ajá. De lo que uno puede llegar a ser en el mundo espiritual. Entonces, cuando tú y yo nos sometemos a ese conocimiento de Dios, la vida nos cambia por completo. Hay gente que no lo entiende. Y mira, lo vemos en las escrituras, como dice la palabra de Dios, que el pueblo de Dios perecerá por falta de conocimiento. Entonces, al encontrar eso en las escrituras, como bien lo decías, muchas veces nos vamos, bueno, entonces voy a tener mayor conocimiento, voy a tener esto, voy a tener el otro. Es más, me voy a leer toda la Biblia, ¿correcto? Pero ¿qué pasa, apóstol? ¿Qué pasa? Nos habla de un conocimiento. Y a veces hay gente que dice, bueno, me voy a leer toda la Biblia. Correcto, no estoy diciendo que sea malo, es bueno leerse la Biblia. Pero hay una forma en la cual tú y yo podemos realmente adquirir ese conocimiento de Dios. Porque si bien es cierto, en los tiempos de Jesús había fariseos, sacerdotes, saduceos, gente conocedora, amén, de las escrituras, gente conocedora de la ley, gente erudita, y que aunque era erudita y tenía conocimiento, perecieron. No habían experimentado el poder sobrenatural de Dios. ¿Correcto? Entonces no podemos decir, wow, entonces me leo toda la Biblia y voy a adquirir conocimiento. Sino aquí hay una palabra clave, el aprendizaje. El aprendizaje que tú y yo tenemos para llevarlo a cabo y de las cosas que Dios nos habla directamente. Cuando Jesús pisó la tierra, vemos, apóstol, cómo Jesús, de lo que ya estaba en la ley, vino y lo presentó a los discípulos. Y cuando lo presentó a los discípulos, les enseñó la forma correcta de orar, la forma correcta de levantar un paralítico, cosas que ya estaban en la escritura, pero que no había comprendido el ser humano. O sea, había en la ley cosas que ya estaban, pero ¿cómo se llama? El hombre no lo había vivido, no lo había comprendido. Por eso creo que viene esa parte de las escrituras, que Él no viene a abolir la ley, sino viene a darle cumplimiento. Pero cumplimiento ¿a través de qué? No del conocimiento humano, sino del conocimiento celestial, del conocimiento verdadero en que se tienen que llevar las cosas. Entonces es ahí donde radica el problema en muchos, que muchos actuamos como fariseos, como los antiguos, llevando la ley, llevando la palabra conforme al conocimiento humano. Y por eso es que cuando viene Jesús o una manifestación sobrenatural, no la entendemos y nos encerramos a un cuadro, a un paradigma de decir no es de Dios, porque no la entendemos. La saben pero no la entienden, pero no la entienden porque la están digiriendo bajo el conocimiento humano. Pero cuando los discípulos la digirieron, la palabra de Dios, a través del aprendizaje de Jesús, dijo, wow, la cosa cambia. La cosa cambia porque entonces ahora comprendo que puedo tener el poder para liberar a un endemoniado, para sanar a un enfermo, para saber cómo entrar ante la presencia de Dios.
Entonces, Dios nos va, Jesús nos va y Dios nos va enseñando como realmente. Entonces, pasa como lo que hoy tú me estabas mencionando, apóstol. Por eso hay gente, que no acepta lo profético, lo apostólico, lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento humano queremos entenderlo. Y entonces por eso cuando alguien viene a decir, wow, es que el profeta decretó tal cosa, wow, es que el profeta me dijo esto, no lo creo, porque yo estoy actuando bajo mi conocimiento humano. Lo mismo que le hicieron a Jesús. A Jesús lo rechazaron. Los eruditos lo rechazaron, porque no entendían lo que Jesús estaba hablando, porque lo querían entender conforme a su conocimiento, apóstol. Pero tú y yo, que conocemos, y que seguramente hay otros muchos más allí en la pantalla, que conocen el poder sobrenatural de Dios verdadero, que han vivido el poder de Dios, que han visto visiones, sueños, que han tenido esos arrebatamientos espirituales de ir al cielo, descender, amén. Así como en las escrituras habla de hombres que tuvieron esos arrebatamientos espirituales. Hombres que han comprobado el poder de Dios, amén. No es hasta que uno entiende que tiene que escuchar la voz de Dios, que tiene que dejarse enseñar por Dios. O sea, que no es solamente escuchar, leer por leer la palabra, sino decirle, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Porque no me quiero convertir como un fariseo, como un saduceo más, que me sepa la Biblia de arriba abajo, sino quiero ser un discípulo que viva lo que está escrito. Porque gente puede haber de conocimiento. ¿Y cuánta gente no hay de conocimiento? Hasta historia, hasta muchas cosas del ser humano, guerras y todo. Y a veces esas mismas personas reprueban el poder sobrenatural, reprueban lo profético, reprueban lo apostólico. Amén. ¿Pero por qué? Porque quieren entender bajo el conocimiento humano y no bajo el poder de Dios, que es inmenso. Es un universo inmenso de conocimiento. Claro que sí. Dios, a través de la palabra, y tú lo has dicho, realmente trae esas revelaciones de lo alto. Si tú te das cuenta, el Señor Jesús, Él lo dijo claramente, que Él no venía a dar testimonio de Él mismo, sino de lo que Él había escuchado ahí en el cielo. Y Él venía a enseñarnos y dar ciertamente testimonio de todas las cosas que se veían. Y vemos cómo Jesús, cuando Él empieza su ministerio, empezó realmente a manifestarse esos prodigios, señales, esos milagros, realmente cómo la gente sanaba, cómo la gente ciertamente, aun cuando Él convirtió el agua en vino, son cosas que escandalizaban a aquellos hombres que tenían mucho conocimiento de la palabra, de la letra, pero no tenían el conocimiento realmente del reino de los cielos, la revelación. Vemos a un Nicodemo que realmente él sabía la ley, era maestro de la ley, se sabía la ley como cualquiera ahorita se sabe la Biblia, pero tenía el conocimiento de la ley, pero no tenía el conocimiento de las cosas ciertamente del reino, de las cosas espirituales. Y vemos cómo a través de la palabra Dios nos ha enseñado que realmente Dios, Jesucristo, no nomás enseñó a sus discípulos, sino también, si tú te das cuenta, Jesucristo, cuando Él ascendió a los cielos después del tiempo, cuando se le manifestó a Pablo, vemos a un Pablo que realmente él fue enseñado a través de las revelaciones, a través de la manifestación, y eso hizo de que él pudiera escribir a través de la palabra, a través de que cómo Dios a través de él, a través de lo que él escribió, él nos menciona sobre que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino huestes espirituales de maldad. ¿Cómo lo pudo él saber? Sino a través de una revelación. Y son cosas que la gente a veces hoy en día no puede comprender, que hay cosas espirituales, se mueven situaciones, se mueven cosas en lo espiritual que aún nosotros vemos a través de la palabra. Dice el Señor que Él nos ha dado almas, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas
poderosas en Dios, y eso viene a traer una revelación que nosotros necesitamos, esas armas espirituales que Dios nos provee para poder atacar al enemigo, para poder atacar esos principados, esos gobiernos de las tinieblas, que de una forma, a través de la palabra, Dios le dio revelación a Pablo, y él nos habla a través de que realmente existen esos lugares espirituales, existen esos reinos en los cuales nosotros de una manera a veces hemos querido hacer a un lado todas esas cosas, pero Dios para eso nos llama, para que nosotros tengamos el conocimiento de las cosas del reino, de las cosas de lo espiritual, no nomás de las cosas que se mueven donde se mueve Dios, sino también donde se mueve el enemigo y qué es lo que hace el enemigo. Y muchas de las personas hemos perdido esa noción, esa visión de lo que realmente es el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso Dios a través de la palabra nos enseña que Él nos ha llamado, pero también nos ha llamado con un propósito de ser miembros del cuerpo de Cristo, y Él nos tiene que preparar. ¿Para qué? Para que nosotros seamos una iglesia poderosa, una iglesia guerrera, una iglesia, y cada uno de nosotros tengamos que tener que ver en las cosas espirituales. Por eso a través de la palabra muchas de la gentes no tocan los temas, por ejemplo, de las liberaciones. Son cosas que mucha gente, muchos pastores, muchos evangelistas, muchos maestros ignoran las cosas espirituales, y únicamente ellos hablan de acuerdo a lo que ellos de acuerdo a sus conceptos, de acuerdo a su intelecto, de acuerdo a su lógica, de acuerdo a lo que ellos pueden alcanzar a poder percibir. ¿Por qué? Porque realmente no pueden percibir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no son hombres espirituales, sino son carnales, basados ciertamente en sus pensamientos, en sus conceptos, en su intelecto, y siempre van a tratar de buscarle una lógica a las cosas que realmente provienen del cielo, provienen del Dios Todopoderoso. Y yo creo que Dios a través de la palabra en la tarde nos dio una revelación, y quiero compartir esta revelación de parte del Dios Todopoderoso para que nosotros, todos los que nos están escuchando, pongan atención a esta revelación sobre la sabiduría del reino. Dice el Señor, dice: la sabiduría no es la sabiduría que el hombre piensa que es. La sabiduría en el hombre que el hombre piensa que es el intelecto, el conocimiento humano de lo científico. Pero dice el Señor: mi sabiduría no radica en ello. Hay muchas partes, dice el Señor en las Escrituras, donde dice que yo llenaré de sabiduría a mi iglesia. La sabiduría que viene, dice el Señor, siendo también conocimiento. ¿Pero qué es ese conocimiento? Dice el Señor. El conocimiento, dice el Señor, es mi sabiduría. El conocimiento es aquel rema, aquel logos. El conocimiento, dice el Señor, de aquellas cosas que están en el reino, en el mundo espiritual. Y recuerda que esa sabiduría y ese conocimiento, dice el Señor, del reino de los cielos, no es para todos, sino para todos aquellos que son mis discípulos, para aquellos que hacen mi voluntad y hacen mi obra, dice el Señor. Esto quiere decir, hay dos tipos de personas: aquellos que perciben esa sabiduría y ese conocimiento para ponerla por obra, pero basado a lo que yo quiero, a lo que yo deseo que se realice, dice el Señor. Hay otros, dice el Señor, en que ese conocimiento, dice el Señor, esa sabiduría no se manejan. Por eso está escrito, dice el Señor, que mi pueblo perecerá por falta de conocimiento, por falta de mi sabiduría, no del conocimiento humano, dice el Señor, no del conocimiento científico del hombre, sino del conocimiento espiritual, del mundo espiritual, de aquello que no se puede ver, pero que es real, que existe, dice el Señor. El conocimiento del reino de los cielos, dice el Señor, porque el conocimiento del reino de los cielos produce prosperidad, bendición, vida, salvación y eternidad, dice el Señor. Y perecerás, y muchos perecerán porque no hay esa eternidad en su vida. ¿Por qué? Porque no tienen ese conocimiento. Por eso Dios a través de la palabra hoy nos da esta revelación también, para que nosotros podamos ver que realmente la sabiduría de lo alto, por eso Dios dice: la sabiduría del hombre no es mi sabiduría más alta. ¿Por qué? Porque Dios a través de su sabiduría nos da un conocimiento de las revelaciones, de tal y como deben de ser las cosas, cómo las cosas van a funcionar, cómo las cosas se van a manifestar, cómo las cosas
cosas se van a manifestar de una manera sobrenatural, donde nosotros podamos ver un prodigio, una señal, un milagro, y nosotros realmente nos lleva a que nosotros tengamos ese conocimiento, y Él nos empieza a revelar cómo es que hacen, cómo es que se funcionan las cosas. Por eso el Señor, a través de la palabra, todo esto lo encerró a través de la fe, y dice el Señor: el que cree, todo le es posible. Cuando nosotros caminamos en la sabiduría de Dios y en el conocimiento de Dios, realmente podemos entender y ver las cosas reales, las cosas que no se ven, las podemos ver. Por eso para nosotros es algo natural el poder escuchar a un Pablo, que él fue al tercer cielo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a ese lugar en la cual Pablo da ese testimonio? Y a muchos se les puede pensar que es algo increíble, que solamente Pablo lo pudo hacer. No, Dios pone ese ejemplo a Pablo también para que nosotros podamos entender las cosas del reino, las cosas ocultas. Y yo creo que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Por eso es muy importante para todos los que nos están escuchando, que nosotros tomemos en cuenta lo que dice la palabra de Dios, la palabra profética, la palabra logos de Dios, pero también que nosotros podamos entender y llegar a ese entendimiento y a esa sabiduría de Dios. Por eso es necesario que cada uno de nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, la voz de rema de Dios que viene de los cielos. Son revelaciones, así como Pablo tuvo esa revelación, ese rema, y cambió la dirección de su vida. Por eso es muy importante que nosotros también podamos recibir ese rema, esa palabra profética, esa palabra. Y es muy importante, ¿por qué? Porque quizá el enemigo no quiere que nosotros recibamos ese rema, porque el enemigo no quiere que en este tiempo hayamos muchos Pablos, no hayamos muchos Pablos, muchos Pedros, muchos Juanes, sino nosotros quiere el enemigo tenernos encerrados, tenernos atados, sin que él tenga que preocuparse, porque realmente cuando Pablo dio su dirección, el enemigo tuvo grandes problemas, y no nomás Pablo, sino a través de todos los discípulos, cuando ellos empezaron a hacer prodigios, señales, sanidades, y Dios los empezaba a utilizar de gran manera. Y por eso el enemigo quiere que nosotros, que el hombre no empiece a creer, a confiar en los profetas, en los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos hacen bajar la unción, la presencia de Dios, el poder de Dios, y aún todavía las revelaciones del Dios Todopoderoso. Entonces es muy importante. Yo creo que si estamos en tiempos con Dios, vamos a pedirle a Dios que en este momento Él también hable a nuestros corazones, a todos los que nos están escuchando, para que ustedes realmente no perezcan por falta de conocimiento, sino al contrario, cuando ustedes escuchen que alguien les aconseja que no hagan caso, que ustedes no hagan caso de que los apóstoles, profetas, sí, la palabra nos dice que hay falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, pero ¿por qué el enemigo se empeña únicamente en mencionar apóstoles y profetas? ¿Y por qué no menciona a la gente los falsos pastores, los falsos evangelistas, los falsos maestros, cuando también están incluidos dentro? Pero no quiere decir que porque haya falsos todos van a ser falsos, y ya por ese simple hecho de que la palabra diga que va a ser falsos, ya no vamos a tener. Es algo que el enemigo utiliza para que nosotros dejemos de confiar y de recibir la revelación de lo alto, porque de lo contrario el enemigo lo que quiere, que así como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pereció por falta de conocimiento, también quiere que tú y yo perezcamos por falta de conocimiento. Yo creo que Dios hoy va a hablar a nuestros corazones, el Espíritu Santo, y oiga lo que dice el Espíritu Santo a todos los que nos están escuchando, en el nombre de Cristo Jesús. Así dice el Señor: yo deseo y quiero que en tu vida haya revelación del mundo espiritual, de lo que está escrito, para que tú puedas llevarlo a cabo verdaderamente en tu vida y pueda ser viva y eficaz mi palabra.
Cuando no hay revelación de lo que está escrito, no puede ser viva y eficaz para ti. Y cuando no es viva y eficaz mi palabra, por eso pereces. Pereces por esa falta de conocimiento, de revelación espiritual a las cosas que tienes que cambiar, a las cosas que son necesarias, que tienes que mudar, las cosas que tienes que convertir, transformar, llevar, dice el Señor, agotar en tu vida, dice el Señor. La revelación te lleva a entender no un mundo material y físico, sino a experimentar un mundo espiritual, dice el Señor, porque cuando lo empiezas a experimentar, a vivir ese mundo espiritual, nada de lo físico te detendrá, dice el Señor de los ejércitos, y nada de lo físico, dice el Señor de los ejércitos, te obstaculizará, porque dice el Señor, hay un mayor poder en lo espiritual, porque lo material, lo físico es solo la imitación de lo que ya está en el mundo espiritual. Y si tú tienes conocimiento, revelación del mundo espiritual, entonces, dice el Señor, todo viene a ser hecho. Hay gente que enferma, hay gente que muere, hay gente, dice el Señor, vuestro Dios, que pierde su hogar, su matrimonio, conociéndome. Pero eso pasa porque no ha habido una revelación, un rema a su vida que lo direccione, que le diga qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Dice el Señor, así como yo enseñé a mis discípulos. Así que prepárate, no solamente para llenarte de palabra, sino para llenarte de mi palabra y de mi revelación espiritual. Entra a mi presencia. Fuera de mi presencia no hay revelación. Si eres un hombre o una mujer que no le gusta estar en mi presencia, no habrá revelación en ti. Así dice el Señor. Gracias, Padre. Yo creo que Dios ha hablado a nuestros corazones, a todos los que nos han escuchado, y hoy Dios ha hablado para que nosotros podamos entender que debemos ciertamente a tener mucho cuidado en lo que oímos, en lo que nos enseñan. Cuando nosotros realmente la palabra profética más segura nos habla sobre los apóstoles, sobre los profetas, ciertamente cómo funcionan, pero cuál fue el propósito de que Dios los haya constituido para edificar a la iglesia, al pueblo de Jesucristo. Amén. Bueno, tenemos peticiones, apóstol. Marco Antonio pide oración por Toño, ya que su esposa partió con el Señor y se siente triste y su nieto tiene coronavirus. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Decile estas palabras. Sé que la soledad, la compañía en el ser humano viene a ser una carga y un estado de tristeza, de angustia, de dolor. Porque la naturaleza humana es el compañerismo. Pero mira, dice el Señor, que si tú me abrazas, que si tú, dice el Señor de los ejércitos, te llenas de mí, dice, entonces yo sanaré y cubriré ese hueco en tu corazón. Todo tiene su tiempo y todo tiene su espacio. Así que dice el Señor, mientras hay vida, hay esperanza en tu vida de restaurar lo que tienes que cambiar en tus hijos, en tus generaciones. Y dado eso, entonces serás llamado también ante mi presencia. Pero la vida se otorga siempre con propósitos definidos. Y ese es el de tus hijos. Así dice el Señor. Padre, oramos por Padre eterno, por Toño, Señor. Sé que su esposa ha partido en estos días, pero yo te pido que en medio de ese estado de luto, tú pongas gozo, paz, consuelo, Señor, en Toño. Hoy, Señor, que tú seas hablando a su corazón de él, Señor. Y que esta palabra que tú has puesto, Señor, haga ese rema,
haga esa palabra de consolación, que no estás solo, que tú estarás con Él, que tú vivirás con Él, Señor. Y llévalo al cumplimiento de tu propósito, Señor, de traer ante tu presencia y de que su familia, sus hijos sean restaurados. Así te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Rodolfo pide oración, que Dios lo siga sanando por el ácido úrico, que Dios lo sane porque se contagió. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Hijo mío, este es el tiempo en que te unas más a mí. El tiempo, dice el Señor, en que conozcas más de mí. Que aquellas cosas que te limitan a buscarme por completo, a servirme por completo, es el tiempo que las dejes a un lado y busques de mí. Cuando esto acontezca, entonces verás una sanidad progresiva en tu cuerpo y en tu vida. Regularmente el diablo querrá venir con pensamientos de inutilidad, con pensamientos de que no puedes hacer nada contigo y con tu dolor. Pero dice el Señor, ponlo en mis manos y así como he hablado, yo te sanaré. Así dice el Señor. Padre, oramos por Rodolfo, donde quiera que se encuentre y donde quiera que esté. Espíritu Santo de Dios, declaramos que todo ácido úrico en sus huesos, en sus músculos, Padre, en lo que controla el movimiento, Señor, hoy, Padre, tú lo seas sanando en todas las coyunturas de sus huesos y músculos, Padre, que tú seas dándole habilidad, movilidad, fortaleza en medio de esta prueba, Señor, y que seas sanándole. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Citlali Benítez pide una palabra por lo que está turbando su corazón. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, la ociosidad te lleva a tener pensamientos, dice el Señor, contrarios a lo que yo quiero para ti. Deja la ociosidad, escudriña mi palabra, ora, sírveme, y eso quitará, dice el Señor, aún lo que hay en tu corazón. Así dice el Señor. Gracias, Señor. Jesús pide por su ojo que le duele. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor, si crees, verás mi gloria. Amén. Padre, oramos por Jesús. Espíritu Santo de Dios, sánale. En este momento, Señor, si Él me está mirando, hoy declaramos sanidad sobre sus ojos, sobre cualquier dolor en la retina, sobre cualquier dolor, Señor, en la cavidad del ojo, Señor. Jesucristo, Padre eterno, hoy sea sanando hasta la minúscula parte de sus ojos, Señor, quitando todo dolor, toda enfermedad, todo espíritu que le esté molestando, hoy sea sano por las llagas de Cristo Jesús. Amén y amén. Humberto Flores quiere consultar con Dios ya que tiene un problema. Hay algo que le molesta en las noches, desde sus pies hasta la cabeza. Hoy amaneció con un chupetón en la mejilla. A veces le pasa durante el día. Ya lleva varios días y noches. Gloria a Dios. Claro que sí. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Así dice el Señor vuestro Dios. Es necesario que el que cree en mí me busque, para que haya una liberación, dice el Señor, y que todo espíritu, dice el Señor vuestro Dios, de brujería, de hechicería, dice el Señor, termine sobre de tu vida. Hay una, dice el Señor de los ejércitos, una razón que quieren, dice el Señor vuestro Dios, restar felicidad,
restar en contentamiento, que venga tristeza, angustia y dolor. Pero dice el Señor, busca de mí, mi presencia te librará de todo mal. Arrepiente de vuestros pecados y serás perdonado. Así dice el Señor. Por Lidia pide oración por sanidad, ya que tiene colitis y gastroenteritis, y le dijo la doctora que se puede tratar de algo quirúrgico, y por su esposo Fausto, que mañana regresa a trabajar. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Señor. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dice el Señor, tú sabes que así como yo he sanado tu vida y tus generaciones, así te puedo sanar. La ciencia puede dictaminar algo sobre tu cuerpo y sobre tu vida, pero más yo tengo la última palabra. No te fíes de las palabras humanas, fíate de mis palabras y sana serás. Así como el paralítico camina, el sordo escucha, el mudo habla, así también tú serás sano. Así dice el Señor. Padre eterno, oramos y pedimos, Espíritu Santo, por Lidia. Rogamos, Señor, que todo espíritu de colitis, todo espíritu de gastroenteritis hoy sea sanado en el nombre de Cristo Jesús, en todas sus cavidades, conductos, en el nombre de Jesús, donde esta enfermedad, úlceras, son sanadas ahora en el nombre de Jesús, porque declaramos que la sangre de Cristo Jesús tiene poder para sanar al enfermo y levantar al caído. Hoy en el nombre de Jesús, todo espíritu de opresión, todo espíritu en el nombre de Jesús de depresión en tu vida, hoy se acaba, se termina en el nombre de Cristo Jesús. Habías estado preocupado por tus finanzas, por tu economía. Dios te dice en el nombre de Jesús, yo te voy a sacar adelante y te voy a bendecir en el nombre de Jesús. Ponlo en mi mano, confía, confía, confía. Esa es la palabra clave que te dice Dios. Confía en mí y habrá un cambio. Así dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Apóstol, dice Irene González, pide oración por su vida, ya que le volvió el problema de su habla. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Así dice el Señor, vuestro Dios de los ejércitos. Dobla rodillas. No permitas que el enemigo te cierre. No permitas que el enemigo, dice el Señor, te detenga. Hoy más que nunca doblará rodillas. Y toda maldición generacional que ha venido sobre tu vida se terminará por completo. Dice el Señor, hay cosas en tu vida que tienes que reforzar espiritualmente, que no las tienes que dejar por el hecho de sentirte bien. No, sino es que tienes que buscar servirme, dice el Señor, cada vez más. Y sabrás, dice el Señor, que tu sanidad será completada. Amén. Padre, oramos por Irene González, todo espíritu que ha venido en el nombre de Jesús a su habla. Hoy todo problema de habla se va en el nombre de Jesús. Espíritu aún de mudez se va en el nombre de Jesús. Todo lo que haya en sus cuerdas bucales, lo que le impida hablar correctamente, hoy en el nombre de Jesús lo declaramos fuera de tu cuerpo, porque no tiene parte ni suerte, porque ha sido comprada con la sangre de Cristo Jesús. Y declaramos, Espíritu Santo de Dios, que tu poder en el nombre de Jesús, hoy tu poder sana a Irene en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Consuelo pide oración por Marcos, que está internado por problemas de COVID. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Así dice el Señor, vuestro Dios de los ejércitos.
De cierto os digo, dice el Señor vuestro Dios, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice el Señor vuestro Dios, este es un tiempo en el cual yo llamo a la vida de este hombre para decirle que tome confianza, para decirle que es el tiempo de regresar a mí y de creer en lo que yo he hablado a su vida por mucho tiempo. Hoy dice el Señor, tomado de mi mano saldrás adelante, pero fuera de mi presencia te pasará lo mismo que a muchos otros. Así dice el Señor. Amén. Chela pide una palabra a su vida. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor vuestro Dios, este es el tiempo en el cual dice el Señor, lo que tu llamado, dice el Señor, tu promesa, dice el Señor, toma más hincapié. El enemigo va a querer robar toda palabra que yo he dado a tu vida, toda palabra, dice el Señor, que yo he traído. Te pondrá y te ha estado poniendo aún personas cercanas a ti para desilusionarte, para que en tu vida, dice el Señor vuestro Dios de los ejércitos, no haya una fluidez espiritual. Te va a querer detener, dice el Señor. Aún habrán acciones y momentos, pruebas que te harán pensar que yo no soy real para ti, pero esta palabra sea firme para ti, que dice el Señor, yo no te dejaré ni te desampararé, pues mi gloria estará sobre de ti, dice el Señor, para bendecirte y para levantarte. Así dice el Señor. Amén. Elizabeth dice que se siente triste por tanta muerte, tanta enfermedad. Pide a Dios que tenga misericordia por toda la nación, por sus amigos y por familiares. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, la misericordia está en tus labios, la misericordia está en mis palabras, la misericordia, dice el Señor, está en lo que has escuchado y has aprendido de mí, para ponerlo y llevarlo a cada hombre y a cada mujer sin miedo, sin temor, sin angustia. Si cada hombre de la tierra entendiera que llevar mi palabra es símbolo de sanidad, de restauración, de cambio, de transformación, entonces, dice el Señor, menos muerte habría. Pero a veces el hombre actúa también conforme, dice el Señor, a su pensar y su sentir, a veces con miedo, a veces con pena, dice el Señor vuestro Dios, a veces con pecado, y eso lo orilla a la misma muerte. Dice el Señor, vive para siempre, clama por tu prójimo y ama a tu prójimo como a ti mismo, que cuando veas a alguien con un problema, predicarle de mí. Así dice el Señor. Amén. Gloria a Dios, apóstol. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Al final, amén. Yo creo que la palabra de Dios hoy ha sido eficaz, ha sido direccionada. Les bendecimos a todos los que nos han mandado sus peticiones de oración, y creemos que Dios, amén, ha cambiado sus vidas y que Dios seguirá obrando en sus vidas grandemente. Amén. Apóstol, hemos llegado al final de este programa. Gloria a Dios, claro que sí. Yo les quiero dar un consejo. Cuando oigan la voz del Espíritu Santo, no endurezcan vuestro corazón. Y hoy creo que han recibido una enseñanza de parte de Dios, un rema de parte del Dios Todopoderoso, y esto les va a servir para que no sigan escuchando espíritus engañadores, esos falsos maestros, falsos pastores, falsos predicadores, falsos evangelistas que realmente vienen a perturbar su fe. Y yo creo que ustedes hoy, Dios ha sido claro y ha hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas, y es para que nosotros sigamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y así Dios, a través de lo que Él nos ha hablado, es para que ninguno de nosotros perezcamos por falta de conocimiento. Así es, familia. Así que pues hoy, a través de todas estas oraciones, aún vimos el conocimiento de Dios aplicado. Amén. Apóstol. Amén. Esta es, yo creo, una de las partes del conocimiento que Dios quiere. A muchas personas les habló qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que dejar de hacer. Eso es conocimiento de Dios, apóstol. Hay conocimientos que el hombre no va a poder hacer,
que a veces en la ciencia humana, en el conocimiento humano, Él determina algo bajo su razón. Pero Dios sabe todo por qué suceden las cosas. Hay enfermedades que nos pasan, situaciones, crisis que nos pasan, amén, y que no van ligadas a algo material, algo físico, sino algo espiritual. Pero no las vamos a saber hasta que la revelación de Dios venga a nuestra vida. Así que por eso es importante el ministerio quíntuple, amén, esos 5 ministerios ejercidos en la vida del ser humano. No los podemos detener porque los 5 ministerios, amén, entendemos que traen la revelación de Dios. Una revelación de Dios, amén, conforme a las esferas, a las áreas que necesita nuestra vida. Así como necesitamos ser pastoreados, así como también necesitamos recibir de un maestro, también necesitamos recibir de un evangelista, también necesitamos recibir de un profeta y también de un apóstol. No podemos hacerlos a un lado porque juntos conforman el conocimiento de Dios. Amén. Nos despedimos, bonita noche, que Dios les bendiga, les agradecemos infinitamente, amén, por seguirnos y por cada día darle like a Dios es Bueno México, compartirlo en todas sus redes sociales. Recordamos que nos puedes encontrar como Dios es Bueno México a través de Instagram, YouTube, Spotify, Anchor, a través de Twitter, amén, a través de todas las plataformas digital como Dios es Bueno México o a través de este canal digital Mi Casa TV. Les bendecimos grandemente, amén, y los invitamos a que nos sigan sintonizando. Bonita noche y un abrazo donde quiera que ustedes se Si encuentren. hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser.